vamos a tratar de reeditar aquí en REC y a través de una comunicación audiovisual un encuentro que se dio y que fue casual y maravilloso y del que me habló mucha gente, entre un bandoneonista sanjustino que es habitante de Santa Fe y que está a mi derecha y que acabo de conocer, que se llama Daniel Cernoto, y Cachín Nardi, nuestro especializado artista que nos trae música del Brasil y que acaba... Danilo, ¿por qué te dije Daniel? Te dije, porque estamos hablando de... ¡Danilo! Me dice, sí. Nada, Danilo. Estamos hablando de Daniel del Pipi. Y Danilo es bandoneonista y fue convocado, ahora nos lo van a explicar bien, para formar parte de una orquesta que, digamos, le hizo un homenaje en Brasil a Astor Piazzolla, y representado por la magnífica marioneta de nuestro Cachín Nardi. ¿Estás por ahí, amigo? ¡Ameu! Salve, salve, bom dia. Estamos aquí junto con Alison Rodríguez. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, mirá, doble cámara. Está laburando a full. Multitudinario todo esto. Aquí estamos entonces para hablar un poco sobre esa experiencia que fue una experiencia muy particular, así muy interesante, porque se dio, como un homenaje a Astor Piazzolla, y en la cual intervienen varias personas para que haya una línea astral que provoque el encuentro de dos santafesinos que no sabían que estaban participando del mismo evento, ¿no? Qué loco eso, sí. Yo, por un lado, fui invitado para participar de esa experiencia por Luciana Sales, que es la directora cultural de la Fundación Clovis Salgado, que es la fundación que administra el coro lírico, ¿no? Y la sinfónica de Minas Gerais. Y Danilo fue invitado por el maestro de la orquesta, o sea, podía haber invitado de los, qué sé yo, de los 50, los 500, de los 1000, de no sé cuántos bandoneonistas que existen actualmente en Argentina, uno de cualquier lugar. Sería más lógico que sea un marplatense, un porteño o de cualquier lugar. Y no en tanto, fue invitado justamente un músico de San Justo que vive en la misma ciudad donde yo comienzo toda mi historia teatral ahí por los años 80. Y bueno. No, acá está. Vamos a mostrarlo a Danilo porque si no parece que lo tuviéramos oculto. Danilo, ¿qué haces? Buen día. Hola, ¿Cómo buen andás? día. Justo lo estamos recibiendo y le estamos acomodando el micrófono. Danilo, de verdad que lo que contaba... Cuando Cachín a mí me dice, no, tuvo un bandoneonista santafesino, bueno, es un tipo que vive en Brasil, supongo, y que, digamos, casualmente es de Santa Fe, bueno, siempre, acá está Danilo. Y digo, como si debe ser una cosa casual, porque el tipo santafesino, no, después me entero que, claro, en tiempo de pandemia lo hiciste desde acá. Claro. ¿Cómo cazzo te eligen? ¿Por qué te eligen a vos? Sí, Contame. en realidad todo surge del 2019, que yo lo conozco a Silvio Viegas, director de orquesta, que recién nombraba Cachín. Hola Cachín, ¿cómo estás? No te saludé. Hola, Danilo, todo bien. Aprovecho. Hola Danilo. Hola, ¿cómo va? Disculpe interrumpirte entonces porque quiero saludarlo a Danilo, que es la primera vez que estamos hablando en vivo. Hemos cambiado mensajes por WhatsApp. Ah, mirá. Con Sí. Alison también no nos hemos encontrado, a pesar de que él está en Belo Horizonte y yo en el interior, en Mariana, ¿no? Ah, Alison no está con vos al lado. No, Alison está en Comunicaciones. Ah, bueno. Esto Sí. es una... Alison está en Belo Horizonte, entonces déjenme que lo presente a Alison. Dale, por favor. Y ahí seguimos con Danilo. Bueno, Alison es el director de escena de este trabajo que fue desarrollado. Entonces, él es el que pone en imagen esta mezcla que se hace entre la sugestión de la sugerencia que hace Luciana Sales y por otro lado Silvio, director de la orquesta que converge en la experiencia que concretiza Alison a partir de una concepción de escenas y
dirigiéndonos a nosotros acá virtualmente, porque hacíamos las grabaciones con él dirigiéndonos desde esta misma plataforma. Entonces fue medio que una locura para juntar todos esos elementos. Pero bueno, sigamos con Danilo, después hablamos un poco mejor con Alison. Bueno, Danilo, yo te preguntaba, digamos, vos me decías 2017. 2019. 2019. 2019 para la gala de mayo del 25. Bueno, ahí me llamaron para tocar con la Orquesta Sinfónica, íbamos a tocar con la Sinfónica. En ese momento dirigía este director alemán Walter Hilgers, pero estaba como director invitado Silvio Viegas. ¿Y vos de dónde lo conocías? Y entonces, ahí fue la primera vez que nos conocimos, para hacer justamente, yo había propuesto a la Sinfónica hacer una obra de Piazzolla, justamente, que es el concierto para bandoneón. O el doble concierto para bandoneón y guitarra, esas dos obras. Pero como la orquesta no estaba haciendo cosas bajo licencia o bajo derechos, entonces me dice, ¿hay alguna otra cosa? Y bueno, le propuse al director Silvio, en este caso, porque ya él se iba a hacer cargo de ese concierto, tocar algo del maestro Medero. Yo estaba estudiando con el maestro Medero y él tiene unos arreglos sobre Gardel, sobre todos temas de Gardel, un disco que se llama Gardel por Medero. Entonces tocamos eso y de ahí nos conocimos, y la verdad que fue un placer, una persona increíble, Silvio. Y bueno, quedó ahí el contacto. Entonces ahora cuando van a hacer este homenaje me manda un mensaje Silvio y me dice, estaría bueno que participes, y esto es en Minas, y bueno, encantado, le digo. Para mí encima compartir con hermanos brasileños, y bueno, así que toda la situación aún viene, desde antes viene de Piazzolla, pasa un poco por Gardel, porque no pudimos tocar ahí Piazzolla, y bueno, y en este momento, en este caso, a partir de esto podemos tocar de alguna manera a Piazzolla, que era lo que había quedado ahora un poco pendiente. Y ahora va la parte de Alison, porque Cacho, vos, digamos, te sorprendés porque hay un bandoneonista santafesino que acaba de explicar cómo conecta. Ahora, ¿cómo Cacho conectás vos con con Alison, que es el director de escena y editor? Y entonces, Alison también es músico, entonces lo dejo a Alison que explique un poco toda esa locura. Bom dia, tudo bem? Bom dia! Eu também daí da Argentina. Tudo bem. Por fin un brasileño de verdad. Sim, o único brasileiro de verdade. Deixa eu começar pedindo desculpas, porque o meu espanhol é terrível. Então eu não vou nem arriscar falar em espanhol. Eu espero que vocês consigam me entender em português. Si no entiende alguna cosa, yo voy haciendo una traducción online acá. Dale. Perfeito. Então, você me perguntou... Primeiro, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Marquinhos. Muito obrigado, Catim. Muito obrigado, Danilo. É sempre uma oportunidade muito boa poder trabalhar com outros artistas e poder falar um pouquinho do processo de criação. Eu estava até conversando com o Catim há um tempo atrás. Quando as pessoas veem o projeto final pronto, às vezes elas esquecem das pessoas que fizeram o projeto, né? Às vezes esquecem do diretor de imagem, às vezes esquecem da pessoa que está operando a marionete. Enfim, foi um desafio muito grande, porque a gente está em quarentena, então a orquestra toda está trancada em casa. A gente contou com mais de 70 músicos para fazer o vídeo, e eu tinha 2 solistas para o mesmo vídeo. Então eu tinha que dar destaque para o Danilo, que é o solista musical, e para o Catim, que é o solista teatral. E é um projeto que a princípio eu não idealizei, né? A Luciana Salles, que é a nossa diretora, pensou no projeto e falou, quero Catim. E aí o Silvio pensou no projeto e falou assim, quero Danilo. E aí o Alisson tem que falar assim, e agora, o que eu faço com 2 solistas, mais 70 músicos e todo mundo gravando de casa y tem que parecer una cosa só? O sea, sea, una locura. A ver, quiero traducirlo, pasarlo limpio. Tú tenías la responsabilidad de armar este espectáculo y el director te dice, lo quiero a Cachín y lo quiero a Danilo, así. Exacto. Las condiciones eran... La directora artística de la fundación le dice que me quiere a mí con mi marioneta. Y el director de la orquesta le dice que lo quiere a Danilo. Entonces él tiene 2 solistas y más de 70 músicos para aglomerar todo en una experiencia sola, ¿no? Num único vídeo de 3 minutos. É muita gente para pouco tempo e pouco espaço. É um grande desafio poder fazer isso assim.
E aí depois que... E é muito engraçado, porque tanto o diretor da orquestra quanto a diretora da fundação me mandam as coisas e eu falo assim, uau, e agora? O que eu faço com isso tudo? Mas foi muito rico todo o processo, porque tanto o Catim quanto o Danilo são pessoas incríveis, super abertas a qualquer tipo de sugestão e super bem dispostas. Então, depois que eu conversei com os dois, num portunhol horroroso, me desculpem o meu espanhol, muito ruim, a gente chegou a essa concepção de que seria um concerto virtual e que eu teria os dois bandoneonistas tocando juntos, assim, né, dividindo essa cena. E aí, feito isso, fica um pouco mais fácil, né? O processo todo foi fazer a captação das cenas, principalmente da marionete, porque tinha uma questão cênica e eu queria que a gente tivesse a ideia de que a marionete era um ser tão vivo e tão grande quanto todos os outros. Então, junto com o Catim, a gente fez toda essa coisa da decupagem, da direção de cena, da luz. Foi um processo trabalhoso, mas eu acho que muito rico, muito, muito gostoso pra gente, né, Catim? Traducime, ahora sí, traducime todo, sí. Pero, ¿entendiste, Connie, más o menos o no? No, traducí porque no solamente tengo que entender yo, sino todos los que están viendo. Bueno, dale. No, entonces lo que él dice es que él tenía ese desafío de juntar dos solistas en un video con más de 70 músicos atrás y una exigencia, entre comillas, de dos directores. Ahí tenemos alguna dificultad, creo que con la conexión de Alison, pero bueno, a ver si lo estamos perdiendo a Cacho. Podía pasar esto, como pasa todo el tiempo. Venía funcionando ahí está, demasiado Cacho. bien. Ahí volvemos. Y entonces, él nos entra en contacto con nosotros y bueno, nos elogia diciendo que hemos sido bastante generosos así en la forma de conducir el trabajo, de manera que fue orientándonos y pidiéndonos las cosas y las fuimos haciendo dentro de aquello que él había visualizado para realizar el video. En síntesis, en suma, es eso. Ahora, yo lo que quería apuntar es que Alison no es solamente director de escena, sino que él también es músico. Entonces, quería que explicaras también a ellos, Alison, cuál es tu vínculo musical e qual é tu vínculo com a Sinfônica. Sim. Então, eu sou músico, eu sou violista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e até março do ano passado era a única função que eu desempenhava dentro do teatro. Então, todo dia às 8 da manhã eu ia para o teatro fazer fazer os ensaios para tocar. E aí, quando começou o regime de quarentena, houve essa necessidade de ter uma pessoa responsável pela produção audiovisual, né? Pensa que você tem um grupo de... E aí, sim, a gente fala de quase 90 artistas, todos trancados em casa, e o teatro precisava produzir de alguma maneira. E é muito engraçado porque editar e dirigir um vídeo de música com esse tipo de especificidade é muito complexo. Então, você não tem um editor formado em cinema que consegue pegar uma partitura com todas as partes e montar. E aí acabou... Deixa eu traduzir um pouquinho aí e você continua. Então, lo que ele está diciendo es que, además, que él primero que él es violista, él toca viola, sí, ¿no? Y en la Sinfónica, hasta marzo del año pasado, él cumplía diariamente con su función de músico a las 8 de la mañana, yendo a los ensayos, a tocar su viola y todo eso. A partir del momento en que surge la pandemia, surge la necesidad de que haya alguien que se ocupe de ese universo virtual, porque fue necesario poner a la orquesta en otro lugar, ¿no? Y a partir de eso, entonces, él empieza a dedicarse a hacer ese trabajo, como ustedes pudieron ver ahí con esa producción. Esa producción que ustedes vieron es una de una secuencia de videos que vienen siendo producidos mensualmente. Esto lo agrego yo porque... no sabía eso. O sea, no es el único que hace. Viene produciendo espectáculos, generando, digamos, este tipo de... ¿Cuántos hiciste, Alison? Desde março do ano passado. Então a gente está falando de mais ou menos 20 até agora. Uau! Es una complejidad, ¿eh? Es una complejidad. Sempre com coro e orquestra e sempre mais de 60 participantes. No es más fácil. Todos gravados de casa. ¿No es más fácil con un cuarteto, con un quinteto? ¿No sería más fácil?
Seria. Mas tem que ser o teatro todo, então tem que ser a orquestra e o coro. Cuando Alison se refiere al teatro, él se refiere al Palacio de las Artes. El Palacio de las Artes es el teatro más importante que tenemos en Minas Gerais y es el teatro que mantiene una serie de actividades culturales permanentes. Hay una escuela de teatro en el Palacio de las Artes, hay la sinfónica, el coro lírico, hay una serie de otras exposiciones permanentes, hay una serie de actividades que son hechas no solamente dentro del espacio del teatro, sino del lado de afuera también, con orquesta tocando en vivo, en local abierto para el público, de forma gratuita. En fin, hay una serie de actividades que vienen siendo desarrolladas por esa entidad importantísima que es el Palacio de las Artes. Y cuando Alison se refiere así en passant al teatro, vale la pena que yo le remarque un poco eso, porque estamos hablando de una de las instituciones más importantes del país. Sí, comparable con, digamos, estamos hablando de la Orquesta del Colón, estamos hablando de la orquesta de, digamos, Eu ia falar exatamente isso. O Palácio das Artes equivale ao Teatro Colón, de vocês aí. Bien, perfeito. E é muito engraçado porque é a realidade que os teatros todos passaram nesse último ano, né? A gente tem um grupo artístico, um grupo de artistas que precisa se reinventar para continuar produzindo e continuar oferecendo, entregando ao público material artístico. E o que a gente fez foi esse lance dos vídeos feitos en casa. Acá lo que impresiona, amén de la obra que es monumental y que no la estamos pasando, aclaro de nuevo, porque andamos siempre con miedo de que nos intervenga los derechos. Mr. Facebook y nos diga esto no te corresponde y nos corte y nos sancione. Acá lo impresionante no es solo la obra, que es una obra compleja, mezclar un montón de músicos, sino que además se produzca es una especie de encuentro milagroso entre Danilo y Cachín, que son dos tipos que vienen más o menos de la misma zona, en un radio de 80 kilómetros, que hoy viven en una zona, digamos, hoy Danilo, por lo que me decían, vive casi a 10, 12 cuadras o 15 cuadras donde vivía Cachín. Es muy raro que se produzca eso, porque no estamos, es muy raro lo que pasó. ¿Vos sabías de la existencia de Cachín? No, lo conocí a partir de... Genial. Sí, que yo... Vos sabés que lo voy a interrumpir a Danilo de nuevo, Sí. pero después, por favor... No lo deja hablar. No lo deja hablar. Quiero contar mi versión de eso, que fue muy loco, porque cuando el producto estaba pronto, yo ya lo tenía en manos y les comenté en la semana que estaba yendo al aire, les comenté, dije yo no lo puedo compartir hasta que no sea lanzado. Les dije ese día, se me escapan los dedos para clicar y mandárselo, pero no se puede. Y yo estoy yendo para Belo Horizonte y recibo la circular de prensa. Entonces me pongo a leer y dice, sí, porque el bandoneonista santafesino y qué sé yo, digo, estos se colgaron, el santafesino soy yo. Entonces lo llamo al periodista y le digo al periodista, loco, ustedes se confundieron, el santafesino soy yo, el bandoneonista no es santafesino. No, sí, me dice, es santafesino. No es posible, loco. Es imposible que seamos los dos de la misma región, ¿viste? Bueno, ahora contá tu historia, Danilo, disculpa que te interrumpí de nuevo. No hay problema. ¿Cómo te enterás de Cachín? Y yo mando, claro, dentro de los datos que mandé para, creo que alguna gente de prensa debe ser, del Palacio, que me envió así, yo le envío todo lo que sería el currículum, los datos, y de ahí me dice... Vos no conocés a Cachín, me dice, que es de Santa Fe, tu ciudad, y yo digo, no, o sea, y un poco lo mismo, digo, no, el de Santa Fe soy yo, debe ser que... Y ahí me dice, no, porque te voy a pasar el teléfono y papá, entonces a los minutos yo ya tenía el WhatsApp porque veníamos hablando. Es más la coincidencia que vos toques el bandoneón, porque pudiste haber sido... Y que el loco lo representara al bandoneonista, ¿me entendés? Sí. El tipo ponía el cuerpo... Y vos también lo ponías, pero el sonido vos ponías y el tipo te representaba a vos. Totalmente. Muy loco. Sí, aparte esa cuestión de cuando él explicó vez pasada que hace como del 90 que viene haciendo el personaje. Sí. Es como sus años ahí con él. Y es verdad lo que él decía, esta cuestión de que Piazzolla en el mundo, más allá de que tenemos siempre eso de los deportistas, ¿no? De Maradona, de Messi,
Pero para nosotros que estamos en el mundo del arte, nuestro héroe y sobre todo la música es Piazzolla, en el mundo. Sí, nuestro Stravinsky, nuestro... Claro, sí, no hay sí. teatro en el mundo que no se haya tocado, por lo cual es como algo muy, muy impresionante, ¿no? Pero es fuerte, de verdad, yo sé que, digamos, no es más que una casualidad, pero es muy raro que Santa Fe termine involucrado, digamos, porque en el fondo es una, digamos, el eje pasa... no del trabajo en general, pero es increíble que la ciudad de Santa Fe, en tu caso la provincia, porque vos sos originario de San Justo, termine así cruzando tanto una obra en Minas Gerais. Claro, es raro, ¿viste? Es muy raro. Tal cual. Con el tema además de ser un intercambio, Brasil-Argentina, lo que me llamó mucho la atención es que terminó siendo una cosa específica en Minas Gerais, Santa Fe. Minas en cuanto provincia, Santa Fe en cuanto provincia. Y eso permeado por música, permeado por una sinfónica, ¿no? Claro. Interrumpí de nuevo. Totalmente. No, y a mí me gustaría contar un poco lo de Danilo, porque Danilo es un músico, lo que se conoce en Santa Fe como un músico, digo, hace poco tocaste con un catalán. ¿Puede ser un argentino que estaba tocando en Cataluña? ¿Puede ser? Puede ser con Guillermo Galiero, con un Galiero, trompetista. sí, un trompetista. Sí, me acuerdo que está en estuvimos Barcelona. a punto de ir a verte con unos amigos sí, íbamos a tocar. pero creo que se canceló. Justo cerró todo. Digamos, es un nombre conocido, Cacho, acá. Es un nombre muy conocido, muy prestigioso, digamos. ¿De qué conformás hoy, digamos? Hoy estoy solamente en un proyecto de dúo con Gaspar Macor. Hoy justo te iba a traer el disco y venía de otro lugar, se me olvidó, pero te voy a alcanzar ese disco. Estamos con Gaspar Macor, que somos dúo de guitarra y bandoneón. Pero bueno, he tocado en la Jazz Ensemble, he estudiado con todos los maestros ahí del ensamble, estuve muchos años en la Sonora Dirce, en la banda de salsa. Vos sos pianista, además. Sí. Básicamente sos en pianista. realidad yo hace 10 años que toco el bandoneón. Mirá qué loco. Sí, y eso que es un instrumento, digamos, casi alternativo, porque vos seguís tocando como pianista. Y digamos. ahora es más central, digamos, pero sigo con los dos. Pero ahora estoy más con el bandoneón, sí. Esto que hablaban la vez pasada del tema de qué raro un bandoneón no en Santa Fe, porque en realidad es raro, digamos. Y después que aquellos, los viejos, digamos, cariñosamente hablando, aquellos que vivieron la época del tango y después... Es como que se cortó todo. A mí me parece que hay desde el 2001, desde Buenos Aires, hay una nueva movida tanguera. Todo empezó en los 90, 95, 96 con la máquina tanguera y ahí se empezó a mover todo. Bueno, y ahí tiene que ver otro santafesino, que es Ramiro Gallo. Claro, Ramiro Gallo, totalmente. Que bueno, Cacho lo conoce también a Ramiro, digamos, compañeros de secundaria. Que ya en esa época él se ha ido más o menos 90 y pico. Sí, se va a Buenos Aires. Pero es muy loco que Ramiro. Y él hace una gran movida con otros músicos muy, muy prestigiosos de ahí de Buenos Aires, que empiezan en el 2001, ahí en pleno quilombo. El aguante. Empieza, claro, y empiezan a hacer toda esa movida que para mí ahora genera un semillero después de 20 años, se empieza a ver en las provincias, bandoneonistas, tango, ¿viste? Yo particularmente estoy dando clase en la UNL en el seminario de tango, o sea, hay un seminario de tango, hay una carrera de música popular también a partir de hace muy pocos años, ahí en la gestión de Damián Rodríguez Quez. Y bueno, yo estoy trabajando con el bandoneón y hace 4 años por primera vez hay horas de bandoneón en Santa Fe que me las dieron en el liceo de música, se abrieron esas horas. En el municipal. En el liceo municipal. 2 horas de bandoneón por primera vez en Santa Fe. Y sabés, Cacho, que te lo cuento a vos y se lo cuento a la audiencia y digamos, es cuestión de buscar en el archivo de REC y lo van a encontrar. También hace poco tiempo hablábamos con Gabriel de Pedro, que hay como que empieza a haber un sonido de tango santafesino. Mirá. Que no sé, digo, a partir de todo este proceso que está describiendo mejor que nadie él, digo, hay como que empieza a haber música de tango con un toque santafesino, que tiene que ver con, tiene que ver con eso del... También con lo que pasó con el jazz, de algún modo, digamos, con la jazz ensamble, pero el tango también es como que echó raíces en la producción santafesina. Es cierto, se van a Buenos Aires después todos y... La idea sería... Pero hay muchos, tenemos cantantes de tango, sí, hay cantantes. Luciana, hay mucha... Andrea, sí, bueno, con Gabriel hemos tocado en el quinteto de Gabriel. Claro. Y Gabriel también está en el seminario de tango, somos profe ahí.
Pero sí, es como un movimiento que se va haciendo muy de a poquito. Pero ya te digo, yo en 2011 que empecé a tocar, alumnos ni hablar, porque ahí tuve que hacer todo un proceso de estudio, me iba a Buenos Aires, venía. Pero ahora, estos últimos años, ya he tenido cerca de 8 o 9 alumnos de bandoneón. Mirá. Y ya se empieza de a poquito a mover un poco la cuestión y tanguera. es muy fuerte, muy significativo, digo, que se hayan conectado los dos, con dos historias claramente distintas, con dos historias de exilio voluntario claramente distintos, el de San Justo a Santa Fe, y en el caso de Cacho de Santa Fe a Brasil. No deja de ser muy simbólico, muy simbólico, Sí. porque lo hayan elegido a él, sí. Vos sabés que, viste que dicen que entre nosotros y el Papa, entre nosotros y Biden, entre nosotros y Mick Jagger, existen 6 una personas. o dos personas. Sí, sí. Entre nosotros y Pedro Aznar estamos ahí entre Danilo y Ramiro Gay. Porque Ramiro anduvo grabando con Pedro Aznar, entonces estamos ahí todos vinculados, ¿no? A mí lo que me alucina en todo esto es que el arte promueve el arte, y este hecho de lo que Allison concretiza en términos de imagen, lo que Piazzolla nos ofrece en términos de obra, Sí. porque vale resaltar que esa obra no fue elegida eventualmente, sino fue elegida porque sí, es una obra que tiene un arreglo para orquesta y coro. Entonces, esa elección no es casual, hay un motivo por el cual fue elegido ese tema, además de la pegada que tiene, que es una onda muy, muy para adelante, muy, muy interesante musicalmente, ¿no? Y digo, el arte promueve el arte, de manera que esto que estamos hablando ahora conecta gente de diferentes lugares, conecta músicos, conecta varias cosas que se vinculan todas a un producto solo. Y así me parece fantástico eso, porque es una forma de hacer nuevas conexiones y en definitiva de colaborar con la paz mundial. Cuando digo esto, hablo específicamente de una cosa que me toca mucho desde que yo vivo en Brasil, desde inicio de los años 90, cuando se hablan esas disputas futbolísticas, ¿no? Deportivas. Totalmente. Porque antiguamente había una rivalidad que fue siendo alimentada por los medios de comunicación como una enemistad. Y cuando uno cuando participa de una producción como esta, tengo conciencia plena de que uno está colaborando, sí, para aproximar culturas, para aproximar gente de diferentes lugares, que a partir del momento en que pasa a conocer y a ver al otro, se aproxima, y a partir de esa aproximación extraña menos al otro, resulta menos raro lo que es el otro, lo que hace el otro, y eso aproxima cultura. Sí, bueno, no hay mejor ejemplo que no debe haber otro vehículo más digamos, unificador que el arte, digo, porque vos estás hablando de esto, que es un ejemplo chiquito, pero yo me acuerdo del intento de Daniel Barenboim por hacer la orquesta judeo-palestina, y digo, también, digamos, la búsqueda de, a través de la música en común, entender que somos iguales todos y que no tenemos ninguna diferencia, ¿no? Así que digo, sí, es verdad, hay que apostar a este tipo de vehículos. A mí me complace mucho estar escuchándolos, y además haber visto ese trabajo que Allison, felicitaciones, es extraordinario. Yo quería escucharlo, quería antes de cerrar con ustedes, porque quiero escucharlo con el bandoneón a Danilo, que lo trajo al bandoneón, ¿no? Como buen músico trajo el instrumento, y no me voy a perder la oportunidad de escucharlo. Pero quería, a propósito de esto, no es un jueves más, porque mañana es feriado acá, y pasado mañana hay una final americana, de Copa América, que a vos podrá interesarte o no mucho, Cacho, sé que te importa no tanto, vos, ahora que Colón salió campeón, solo sos hincha de Colón, pero digo, Allison, ¿te gusta el fútbol o no? ¿O te resulta indiferente?
Então, eu não sou um grande fã de futebol, infelizmente. Não te gusta. Assim, assisto os jogos da seleção quando tem, mas eu não tenho um time de futebol aqui no Brasil, por exemplo. E às vezes por isso eu não tenho nenhum tipo de rivalidade com argentinos. No gusta mucho, digamos, de fútbol. Não, eu não acompanho futebol, infelizmente. Ok, o sea que da igual que ganemos nosotros o Brasil el sábado. Uai, se for ganhar, eu prefiro que ganhe o Brasil. A eso lo tiene claro, me parece. Sí. ¿No ves? ¿No ves que es imposible llegar a un acuerdo, Cacho? ¿Te das cuenta que siempre terminamos rompiendo? Mas Esse é muito bonito. Quem vai Esse é jogar a muito bonito. final, inclusive? Me conta. ¿Cómo? Que times vão jogar a final? Eu não sei. Argentina, Brasil. Argentina. Brasil y Argentina van a jugar la Depois a final de la gente Copa prepara, América. sim, a Copa América. El sábado Copa América. Tá, Tá, vou Argentina. assistir agora. Agora eu vou assistir. Ahora sí, no, nosotros. Ahora él lo va a ver, dice que lo va a ver ahora. Ahora sí lo vas a ver. Nada, quería hacer este chiste futbolero antes de cerrar con Danilo. Cacho, no sé, me da como pena no poder exprimir un poco más este momento, pero nada, a mí me gustaría agradecerte porque de verdad es un momento. Ayer lo hablábamos con Marta Goyri, con Marta de la Colina. La necesidad que tenemos todos en un momento tan angustiante, tan triste, tan jodido como el que estamos pasando, con tanta muerte alrededor. La necesidad que tenemos de momentos placenteros y de momentos de conversación, de momentos de encuentro. Me parece que estas cosas nos hacen bien. La semana pasada, cuando vos contaste esto, yo te conté lo del video justo de la Turca Naput que me había mandado. Y me llamó mucho la atención la devolución de mucha gente que lo había visto al encuentro y que habías contado vos la historia, porque digo, de verdad son cosas que nos hacen bien en este momento, hablar de esto, sobre todo hay que agradecérselo a los artistas, el esfuerzo que hacen Alison, de montar semejante trabajo con 70 músicos, se agradece, gracias, porque nos hace falta eso, es lo que necesitamos hoy. Así que desde la Argentina, desde Santa Fe, que es una ciudad chiquita, sí, pero que tiene a Cachín y a Danilo, gracias por el trabajo, de verdad. Eu que tenho que agradecer, porque é uma oportunidade muito rica e muito única poder trabalhar com artistas como Danilo, como Cachim, e poder fazer uma produção que sai de Belo Horizonte, que sai do Brasil, e de repente eu deixo de ser só o músico da orquestra e sou a pessoa que está produzindo algo que vai para o mundo todo. Isso é muito gratificante para mim. Eu fico muito feliz de poder assinar a direção de cena e a edição desse projeto. Muito obrigado a todo mundo que participou. Eu sou muito feliz com esse projeto. Eu acho que foi um vídeo muito bonito para todo mundo. E eu acho que tem lugar que eu consegui colocar todo mundo na cena, aparecendo tanto o bandoneon, quanto a marionete, quanto o coro, quanto o coral, quanto a orquestra, e poder falar de Piazzolla, que é esse artista fantástico que passou aqui no mundo, que é um argentino, né? Enfim, é isso. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, Alison. Un abrazo grande. Saudade do Brasil. Queremos volver a Brasil, los argentinos. Bueno, Gacho, ¿qué haces? ¿Te quedás a escuchar lo que va a tocar? ¿Querés disfrutar de Danilo un ratito? Vamos a escucharlo. Nos quedamos acá escuchándolo entonces. ¿Tenés ganas de tocar Danilo? Sí. Tocar un poco ahí y Piazzolla. Nada más que agregar eso. Piazzolla va a tocar. Va a tocar Piazzolla, obviamente. Dale. Yo le mando, de una. Les mando un gran abrazo. Quiera, o que algo suyo también. Yo quiero también agradecerle a Alison, a Luciana Sales, que es la que nos cruza en este camino fantástico, y a toda la gente que no conozco de la Sinfónica y del coro, que estamos todos juntos en esa experiencia que, bueno, se multiplica y a cada vez más vamos recibiendo mensajes agradeciéndonos, felicitándonos y bueno, todo eso se debe a un gran esfuerzo de conceptos que son, ¿no?, provocados por Luciana por un lado, del laburo que organiza Alison dirigiendo y por el arte escénicamente ese laburo y por el arte y por el arte que crean ustedes, y por el arte en sí, ¿no? Por la música que nos ofrece ahí ahora Danilo en vivo ahí. Danilo, muchísimo gusto, lo que me encantó ese viaje que hemos compuesto ahí.
Bueno, Igualmente, te igualmente. esperamos, Cacho, para a comer un asado que vamos a hacer con Danilo y con vos, y vamos a terminar borrachos y él tocando seguramente el bandoneón y nosotros cantando encima de él para arruinar todo.